Agradecemos la presencia de los medios de comunicación a esta conferencia de prensa que encabeza el diputado Yericoa Bravo Mesa para presentar iniciativa con referencia a las aseguradoras. Adelante, diputado. Muchas gracias, Elena. Muy buenos días. Buenas tardes tengan todas y todos, amigas y amigos de los medios de comunicación, público que nos acompaña. Para nosotros es muy importante. Bienvenidos sean todos a esta Cámara de Diputados, su casa. Bueno, pues el día de hoy quiero presentarles y hacer de su conocimiento que el próximo miércoles subirá a tribuna un servidor 4 reformas a diferentes leyes. Una a la Ley de Seguros y Fianzas, otra a la Ley de Salud, otra a la Ley de Hacienda, para poder garantizar y poner en primer lugar de la agenda a los pacientes y usuarios de las aseguradoras de seguros de gastos médicos mayores. ¿Qué pasa en nuestro país? Hay 14.8 millones de familias que pagan seguro de gastos médicos mayores por tener el anhelo de tener mayor dignificación en el nivel de salud de sus familias. Hoy con tristeza les digo que en los últimos 18 años los seguros de gastos médicos mayores han venido abusando de manera muy directa en la economía de millones de familias. Esta iniciativa, ¿qué garantiza y qué incluye? Primero, hacer pública la red de servicios médicos, hospitales, doctoras y doctores, puesto que las aseguras al día de hoy y los usuarios de aseguradoras se quejan que no conocen a qué derecho tienen, de qué hospitales ir, qué doctores pueden tener en base a su especialidad y qué garantías de pago van a tener para cuando salgan de su procedimiento médico. Otra, los asegurados manifiestan que el llevar un médico externo a la red de seguros les ofrecen pagos pocos competitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que tienen una falla cardíaca y que buscan a un médico con 5 especialidades que estudió 27 años para poder atender a personas con fallas cardíacas, y cuando llega esta persona y se quiere dar de alta en su seguro de gastos médicos, al médico le quieren pagar como médico general sin haber tenido ninguna especialidad, poniendo en riesgo a que esta familia tenga que pagarle por fuera al médico especialista, dejando a un lado las garantías que pudo haber tenido por haber contratado un seguro de gastos médicos mayores. Otro tema que nos dicen las y los usuarios de servicios de gastos médicos es que los incrementos a las pólizas son bastantes. Tenemos registros que hay incrementos de primas anuales de hasta un 50 a un 80%, sin tener a veces la siniestralidad que dicen los seguros que toman en cuenta para poder subir el costo de las pólizas. Hoy, amigas y amigos, cuando una persona contrata un seguro de gastos médicos mayores y lo contrata a los 25 años, cuando cumple esta persona 55, 60 años de edad, su póliza empieza a tener incrementos de 30, 40 o hasta 50% de un año a otro. Quiere decir que hay personas que antes, el año pasado, pagaban 155,000 pesos por individuo y hoy termina pagando por esa misma persona hasta 400,000 pesos al año. ¿Qué buscan las aseguradoras con esto? Estar haciendo que las personas después de los 60 años, que ya cumplan los 60 años y que durante 30 años pagaron puntualmente, terminen por dejar de pagar su póliza de gastos médicos e irse al servicio de salud pública. Y ustedes me pueden decir, bueno, pues es el riesgo de la persona. Y yo les voy a decir una cosa, esto es poner en riesgo al sistema de salud pública, porque las personas que van a ir a atenderse al seguro y al ISSSTE ya van con un grave problema de salud que durante su vida ellos previeron el pago para poderse atender de manera privada, y al ya no poder pagar, cuando llegue la época de enfermarse, los abandonan a su suerte. También, amigas y amigos, otro paquete de esta ley que estoy presentando es a la Ley General de Salud para regular a los hospitales privados. Hoy la Secretaría de Economía, en sus páginas de transparencia, debe de publicar las tarifas de procedimientos médicos, costo de medicamentos comerciales, para que un usuario pueda ver cuánto va a costar el atenderse en el hospital A, B o C. Quiero decirles que las aseguradoras no te ponen ni te aclaran cuál es el costo de los servicios. Si tú llegas a un hospital privado y dices, me quiero operar de una hernia hiatal, te dicen, ¿tienes seguro?
Si tú dices que no, te cobran por una hernia hiatal entre 40 y 60 mil pesos. Si tienes seguro, puedes subir hasta 115 mil pesos. Datos registrados y que tenemos la documentación para probarlo. Eso es por lo cual en los últimos 20 años las aseguradoras y los hospitales, junto con muchas proveedurías de medicinas y servicios médicos, han hecho un contubernio médico y han generado que la inflación médica en México se vaya hasta un 16% anual, cuando la inflación médica en Latinoamérica no pasa del 8%. ¿Qué está pasando, amigas y amigos? ¿Qué está pasando, compañeras y compañeros? Que México, que es una de las 10 mejores economías del mundo, de las 12 mejores economías del país, es de los 8 países más caros del mundo para curarse. ¿Y por qué? Porque hay un contubernio en el sector salud privado para estar inflando precios, y es algo que la propia COFESE denunció en el 2022, lo dijo en el 2021, la Profeco lo señaló en el 19 y hoy es tiempo que nadie hace nada. Por eso estoy planteando un órgano regulador que pueda supervisar caso por caso, que las tarifas de las primas de gastos médicos no puedan subir año con año más que la inflación. Si tú gastas por una tarifa de gastos médicos familiar de 5 integrantes 100 mil pesos, el año próximo, si la inflación es del 4%, tú no podrás pagar más de 104 mil pesos, más hasta 5 puntos. Hoy puedes pagar hasta el doble, sin ninguna argumentación, solamente a ojo de buen cubero, porque no leíste las letras chiquitas que siempre van acompañando los contratos a las aseguradoras. ¿Qué más estamos tratando de regular, compañeras y compañeros? Los medicamentos en México. Una caja de Dexivant de 30 miligramos con 15 pastillas cuesta el equivalente a 737 pesos, precio público. Tengo 12 pruebas de personas que por un tratamiento gástrico en un hospital privado en la Ciudad de México, otro en Monterrey y otro en la ciudad de San Luis Potosí, pagaron 30 veces el costo del medicamento, y cuando llegaron con su afianzador o asegurador de gastos médicos, le dijo: la aseguradora no paga ni medicamento ni elementos de curación. ¿Cómo es posible que si contrataste un seguro de gastos médicos, hoy te veas en la necesidad de todavía pagar un sobrecosto médico, un sobrecosto de medicamentos y un sobrecosto de utensilios de cuidado? Por eso, amigas y amigos, esta reforma que estoy planteando modifica a las aseguradoras para que dejen de abusar, a los hospitales privados para que tengan la obligación de publicar sus tarifas al público. Y si tú vas a someterte a un procedimiento médico, ya sea por la vía privada, con el pago individual directo o con seguro general de gastos médicos, tendrán que decirte antes cuánto cuesta, porque estamos dándonos cuenta que el 80% de los servicios médicos privados son a criterio del hospital o del nivel del hospital. Nosotros, ¿qué queremos? Que el que estudió, el médico que se preparó para salvar vidas, claro que tiene que tener un buen pago por sus servicios. Para eso están las aseguradoras que le paguen. Y así es en cualquier país del mundo con un sistema de gastos médicos mayores. En México no es así. En México la COFESE habla en el 2022 que hay una especie de, para que nos demos una idea, control de mercado entre las 11 aseguradoras más importantes del país. Se ponen de acuerdo para tener y tasar con el precio más alto al paciente, y dejando en último lugar sus intereses de los pacientes, poniendo en primer lugar a la aseguradora, en segundo al hospital, en tercero a las farmacéuticas y en último el paciente, el que paga. Vamos a también hacer una reforma para la portabilidad de los seguros. Usted tiene un seguro de gastos médicos y usted se quiere cambiar de aseguradora porque la otra aseguradora le promete mejores prestaciones, más rápido servicio, un pago más ágil. Bueno, hoy si usted se quiere cambiar, perdón, le dan sanciones de portabilidad. Y si usted es una mujer que
tiene planeado embarazarse y las condiciones de un seguro no le gustan y se quiere ir a otro por dignidad propia o porque quiere ahorrar dinero, porque allá le dan mejores prestaciones que acá, cuando se cambia de seguro, ningún seguro le va a garantizar, al menos por 2 años, que se pueda usted dar a luz en otra aseguradora, no se la va a pagar. Esas cosas son las que vamos a impedir, porque en otros países sí se les garantiza la portabilidad, como aquí en México, por ejemplo, las Afores. Si usted tiene una Afore y otra Afore le oferta mejor tasa de interés, usted se cambia y no hay sanción. Bueno, en las aseguradoras sí hay sanción. También vamos a pedir que se publique de manera transparente y mes con mes la calificación que las aseguradoras tienen en base a la calificación que le dan sus usuarios. Si la aseguradora no tiene buen servicio al cliente, no le paga a tiempo, lo maltrata, lo pone en el último lugar de la fila, tendrá una calificación negativa y ayudará a los pacientes a cambiarse con la aseguradora que mejor servicios le garantice. Y por último, amigas y amigos de los medios de comunicación, vamos a generar que los productos de las aseguradoras deben de contar con un desglose completo de servicio. ¿Qué quiere decir? No más letras chiquitas. Y que se garantice que los precios no suban por encima de la inflación. Si tú duraste 20 años pagando tu seguro de gastos médicos mayores y llegas a los 60 años, que no te puedan subir más que la inflación. No el 40, ni el 50, ni el 80, que hoy es lo que te suben, aventándote a que te tengas que ir al servicio de salud pública y dejando tu capital invertido totalmente a la pérdida. Por eso, no más abusos, más justicia, no más excesos, más orden, y nadie habla de romper el mercado. De lo que hablamos es de ponerle un orden a las aseguradoras y los hospitales privados para que dejen de abusar de la gente y que los más de 14.5 millones de personas que usan estos sistemas de seguros puedan tener la garantía de mantener su pago sin perder su patrimonio. Estoy a sus órdenes. Pregunta Víctor Barrera, de Plural MX. Buenas tardes, diputado. En estas modificaciones que está usted haciendo, ¿se ha dado cuenta que las aseguradoras no regresan el dinero? Usted acaba de decir el capital invertido. Si alguien tiene un seguro, según la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y no lo utiliza, la Comisión de Aseguradoras y Seguros no lo utiliza, la aseguradora está obligada a regresar un porcentaje de ese dinero. Y si usted ya tuvo 25 años cotizando, pues tiene que regresarle cierta parte del dinero porque no lo utilizó. La aseguradora solamente es para prevenir. ¿Usted ya vio eso que no hacen las aseguradoras? Ya lo vimos. Que le dan vuelta precisamente a eso. Así es, ese es su negocio y es algo que queremos regular. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Usted se asegura con una aseguradora privada, la que usted quiera, y le hacen su estudio médico y le detectan una enfermedad preexistente. En muchos seguros del mundo les dan una alternativa, quizá no del 100% del valor del total de su padecimiento, pero si es preexistente le dicen, bueno, usted tiene esta enfermedad preexistente por ejemplo, tiene una falla cardíaca y siempre lo va a acompañar toda su vida esa falla cardíaca, y el seguro lo que hace es, bueno, yo no te cubro eso porque ya naciste con eso. Exacto. Y me sale muy caro mantener tu enfermedad. Pero lo que estamos planteando en una de las 4 reformas de ley es que te den hasta un 3% del total de lo que pueda costar tu póliza. Si tu póliza, por ejemplo, es por 50 millones de pesos tu seguro de gastos médicos mayores, o por 10 millones de pesos, el 10% de 10 millones de pesos sería 1 millón de pesos. El 5 serían 500,000 pesos y el 3% serían cerca de 300,000 pesos. ¿Qué buscamos con esto? Que al menos tengas esos 300,000 pesos para que con cuidados individuales, un poco de apoyo del recurso de las aseguradoras y la disciplina individual, puedas tener una alternativa para no desfalcar la economía de tu familia y que te cubran todo lo demás. Eso no está en ninguna póliza de seguros en México, no se contempla en la ley, se pone a la suerte al paciente. Y los hospitales, al final del día, unos le tiran la piedra a las aseguradoras y las aseguradoras le tiran la piedra a los hospitales privados. Y creo que los dos tienen corresponsabilidad.
porque los hospitales privados, para poder accesar a que la aseguradora lo meta a su lista de proveedores, pues le tiene que dar muchos descuentos o le tiene que dar algunas prerrogativas que a veces el hospital está dispuesto a dar a cambio de tener a la aseguradora como parte de su lista de servicios, cuando lo que se tiene que hacer es poner en prioridad la dignidad humana, fortalecer el que el cliente de la aseguradora pueda decidir a qué hospital ir, a qué médicos contratar y que los médicos estén bien pagados, que los servicios de salud que tú contratas sean de primera, porque para eso estás contratando un seguro de gastos médicos. Si no tuvieras esa decisión, bueno, pues podrías tener que irte a cualquier otro sistema de salud que tú gustes. Pero hoy hay un total abandono a los pacientes de seguro de gastos médicos. Otra, el artículo 230 del Código Penal Federal dice que ningún ser humano puede ser retenido por falta de pago en ninguna institución de salud. Yo le hago un reto, vaya a cualquier hospital de salud, espero que no pronto, opérese de cualquier procedimiento, que se quebró un pie, ya lo dio de alta el doctor, está saliendo usted del hospital y le dice no se puede ir hasta que el seguro pague, y está usted en garantía. Usted es un ser humano, yo soy un ser humano, los que nos ven somos seres humanos, no estamos en garantía de nadie. La Constitución nos garantiza nuestros derechos totales y garantías individuales. Si yo tengo un seguro de gastos médicos y lo presenté al entrar al hospital, que el hospital se ponga de acuerdo con la aseguradora y yo me voy a mi casa. Si hay un gasto que no se cubra por una preexistencia o cualquier tema, de acuerdo que nos ponemos de acuerdo y pagamos. Si no tienes seguro de gastos médicos y llegaste a una institución privada, y quieres atenderte ahí por decisión individual y vas a pagar de tu dinero, pues tendrás que firmar un pagaré y retirarte y tener la obligación del pago. Pero ningún hospital te puede retener. Hoy vemos hospitales que retienen recién nacidos hasta que paguen los seguros, que retienen lamentablemente personas que pierden la vida, no te dan el cuerpo hasta que pague el seguro. O no te dejan salir a ti después de 18 horas que te doy alta el doctor hasta que pague el seguro. ¿Con qué finalidad? De meter otra noche de cuarto de hotel, o más bien dicho, de hospital. Sí, la pregunta concreta era, ¿ustedes van a meter que se devuelva el recurso? Hay una no se parte, utilizó? sí, una Porque parte. Eso es lo que está... No se puede devolver todo porque sería mentira. Exacto, sí. Las aseguradoras son un negocio. El día que dejen de ser negocio no serán aseguradoras. Y la segunda pregunta... Pero una parte proporcional de hasta un tope sí es posible. Y la siguiente pregunta es contubernio con los hospitales. Hay contubernio médico en México. Hospitales a Tenemos veces que no romper esa atienden de lo cadena. que uno atiende. La misión de estas 5 reformas que yo propongo es romper las cadenas del contubernio médico privado en México para que nadie le eche la pelota a nadie. Ni la aseguradora al hospital, ni el hospital al seguro, ni el seguro al médico, ni el médico al otro. Creo que en México tenemos excelentes sistemas de salud, que lo que falta es regularlos. No romper el libre mercado, pero sí regularlos para que no cometan excesos como los que hoy cometen. Todos tendrán que transparentar, dignificar y poner en el primer punto de la agenda al paciente antes que su interés personal. Pregunta Adolfo Sánchez de Anesma TV. Hola. Buenas tardes, diputado. Yo le quería preguntar, ¿dónde está el coordinador, dónde está la fracción parlamentaria para apoyar sus 4 iniciativas? ¿O se tendrá que ir a negociar con Morena para que se le impulsen y salga adelante? Están apoyadas por el coordinador Rubén Moreira y por todo el grupo parlamentario. Es lunes, muchos de mis compañeros no están aquí, pero están apoyando la iniciativa. ¿Usted cree que podrá salir adelante esta iniciativa tan importante? Ya estoy platicando. ¿Está negociando con Morena, con el PAN? Ya lo estoy negociando con todos los grupos. ¿Con el charro del PT y todos esos? Mire, le voy a dar una conferencia de prensa que fue en el 2019, la de Profeco. ¿Fue en el 21 o en el 19? Fue en el 21. Hay una conferencia de prensa del año 2021 de las mañaneras del pasado sexenio, donde está el hoy senador Sheffield hablando de los excesos de las aseguradoras y de los hospitales privados y diciendo que iba a poner orden. La norma oficial, ahí está, nadie le hace caso. En el 2004 se quitó de la norma oficial el que no tuvieras que quedarte a garantía, el que tuvieras que quedarte a garantía de los hospitales. Una norma oficial que existía desde el 94, que decía que ningún ser humano podía quedarse en garantía. Bueno, alguien en el 2004 quitó esa norma oficial.
y luego en el artículo 230 del Código Penal la sigue estableciendo, pero nadie le hace caso o nadie denuncia o nadie demanda. Claro que esta propuesta está respaldada por mi grupo parlamentario, son iniciativas que yo estoy proponiendo, pero que mi grupo parlamentario acompaña, y ya estoy platicando con legisladoras y legisladores de Morena, todos están de acuerdo, porque ellos saben que es una problemática histórica. De hecho, su propio ex sexenio, su pasado sexenio denunció esto en la mañanera. Digo, no se hizo nada para corregirlo, pero lo denunciaron, hablaron de los excesos de las aseguradoras, de los excesos de los hospitales privados, y que iban a hacer una norma oficial para corregir, y no se hizo. Yo espero y tengo mucha fe que las y los diputados del bloque mayoritario nos acompañen. De hecho, ya platiqué con el senador Waldo Fernández, que va a presentar una iniciativa parecida a esta para que podamos caminar juntos. Vamos a hacer el próximo 26 de febrero un foro aquí en la Cámara de Diputados. Voy a invitar al senador Waldo, que está de acuerdo, es el 27, que está de acuerdo en esta iniciativa, y él trae otra complementaria. Las vamos a sumar, Morena y PRI, y los diputados del PAN, y los diputados del Verde, y los del PT que se quieran sumar, porque aquí no es de partidos, aquí es dignificar al ser humano que hoy, en los últimos 22 años, ha estado abandonado del sector médico privado, y quizá hay muy pocos casos de éxito, pero yo le puedo mostrar más de 1,300 demandas y denuncias de sectores, de personas afectadas por la no respuesta óptima de los seguros de gastos médicos o de los hospitales privados. No tenemos más preguntas, diputado. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Aquí están ya las iniciativas, ya están listas. Ya fue recibida por la mesa directiva. Ahí está ya firmada una. Y aquí están las otras iniciativas. Aquí está la ley de hospitales. Y aquí está la ley de seguros y gastos médicos. Estamos listos para cambiar el rumbo de la salud privada en México para bien de los pacientes, y que ellos sí sigan siendo negocio, pero que sean negocios socialmente responsables y que no se abuse más de las personas. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Coordinador de Morena, para hablar sobre las iniciativas de ley en materia de seguridad. ¿Usted las encuentra acorde, respetando el marco de derechos de los mexicanos? Mire, yo me falta analizarlas aún, no las han analizado a profundidad. Yo lo que le puedo decir es que lo que todos los mexicanos buscamos es que México recupere la paz y la tranquilidad. Y cuando las iniciativas de ley están buscando que así se logre, pues claro que siempre vamos a construir, pero tiene que ser con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, sentándose a la mesa del diálogo. Vuelvo a insistir, si queremos unidad nacional, la unidad nacional se construye con vocación, disciplina, democracia, orden y buscar el Estado de Derecho. Y hoy casi el 65% del territorio nacional, vemos estados como Sonora, Oaxaca, Michoacán, Colima, Guerrero, estados que ya no se puede transitar después de X horarios en las carreteras del país. La carretera 57, que era la columna vertebral, es la columna vertebral de nuestro país, y que antes era una de las carreteras más seguras para transitar a cualquier hora. Hoy hay asaltos a cualquier hora, hoy hay extorsiones, hoy te roban el vehículo, roban las cargas, y sí se puede disminuir la violencia cuando hay inteligencia, hay voluntad, hay estrategia. Hay estados que tienen buenos resultados en seguridad, ahí está Yucatán, ahí está Coahuila, hay otros estados del país que presentan buenos números en materia de seguridad, pero son los menos. Oiga, porque hay estados como Coahuila que sí lo lograron pasar en los últimos 10 años a ser el segundo estado, el tercer estado más seguro del país, el primero más seguro de México, Yucatán, que es el primero, pues porque hay estrategias, se invierte en inteligencia, se depuran las policías municipales, estatales, se le paga bien a los elementos de seguridad, se instala inteligencia, hay coordinación con las Fuerzas Armadas, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las locales. Pero cuando te estás dedicando a politizar la seguridad, no hay acuerdo para la paz. La seguridad no es un tema que se debe politizar, la seguridad es un tema que se debe garantizar. Yo siempre lo he dicho, aquí está nuestra mano amiga para construir una agenda común, donde todas las fuerzas políticas de México dejemos a un lado la víscera, dejemos en otro lado la ideología y nos pongamos de acuerdo por una sola cosa, porque los mexicanos recuperemos la paz, el anhelo de vivir en un México sin violencia, en que nuestras niñas y niños no estén amenazados por el crimen, ni el narco, ni las drogas,
Eso es lo que queremos. Claro que tenemos una relación importantísima a nivel internacional y binacional con Estados Unidos y Canadá y que tenemos que cuidarla, porque si no cuidamos nuestro tratado comercial, el 84% de las exportaciones de nuestro país dependen de lo que le vendemos a Estados Unidos y Canadá. Tenemos que hacer lo que nos toca, respetando nuestra soberanía nacional, con todo el acuerdo de inteligencia y legislación nacional, para poder cumplir y ser un país seguro y ser un país donde respetemos, sí, claro, totalmente los derechos humanos, donde construyamos acuerdos de paz regionales, pero también donde podamos ver resultados mes con mes. Diputado, pero porque el tiempo se va, pareciera que en estas iniciativas que manda la presidencia como que reviven a lo que sería el CISEN en la época anterior, pues sí, porque hablan del sistema de inteligencia e investigación, donde el titular de la Secretaría podría hacerse de datos, no solamente de dependencias del gobierno, de los estados, de la federación. Yo creo que ya hay leyes suficientes para poder, primero, combatir a la delincuencia. Tenemos leyes de primera, tenemos inteligencia de toda, y militar, inteligencia de los órganos de seguridad. Yo vuelvo a insistir, la seguridad es cosa seria y no debe politizarse. Creo que el secretario de Seguridad Ciudadana del país, Omar García Harfuch, es un hombre que entiende el tema de seguridad, es un hombre preparado, es un hombre que cuando fue jefe de seguridad aquí en la Ciudad de México hizo un buen trabajo. Bueno, si no se le dan los elementos materiales, económicos, de estrategia y coordinación que requiere un secretario a nivel nacional y con coordinaciones regionales, pues es difícil ver resultados en corto plazo. A ver, ¿por qué hay estados como Yucatán y Coahuila que sí pudieron? Yo les pregunto a ustedes, les regreso la pregunta, porque todos nos pusimos a trabajar, todo se hizo, cada quien hizo lo que le tocaba hacer, estado, municipios y federación. No estábamos tirándonos la paletita si aquel es del PAN, si aquel es de Morena, si aquel es del PRI. Es gobernante todo aquel que llega y dice protesto. Desde que dices protesto ya estás para gobernar para todas y para todos. Ya no estás para decir... Perdón, diputado, pero... Yo tengo que analizar a profundidad la reforma, no la he visto. ¿Requerirían que viniera el secretario? Yo creo que tiene que venir a explicarla a los legisladores, tiene que venir a decirnos qué opina, qué piensa, qué alcances va a tener, nosotros que revisar con nuestros jurídicos si violenta algún derecho humano, si pone en riesgo la integridad de las personas, si pone en riesgo otras cosas. De no ser así, y es algo que pueda caminar para recuperar la paz y la tranquilidad, para poner a los delincuentes tras rejas y a los ciudadanos volver a las calles, bueno, pues podría ser algo que pudiéramos caminar, pero si es algo, si es más de lo mismo, pues no la he analizado, la voy a analizar hoy mismo. ¿Usted ve algo positivo que Omar García Harfuch, la dependencia en sí, pueda tener acceso a los datos biométricos y a datos personales? Hay países del mundo donde eso ya se hace. El tema es, aquí en México, el tema es que no se politicen, el tema es que no se usen para fines políticos o persecuciones o cacerías de brujas, sino que se utilice realmente para construir la paz y combatir a los criminales más peligrosos de este país, que ellos ya saben quiénes son, que con inteligencia, estrategia, fuerza y respetando la ley, yo le aseguro que el Estado mexicano, coordinado con los gobiernos de los estados, los 2.400 municipios de nuestro país, ¿usted cree que el crimen tiene más dinero que el gobierno mexicano? Yo le puedo asegurar que no. ¿Usted cree que el crimen, las células del crimen en Michoacán pueden tener más recursos que el Estado de Michoacán coordinado con la Federación de los Municipios? No. Discúlpeme, pero no. Entonces, lo que se necesita es que todas las alcaldesas y alcaldes de este país y todas las gobernadoras y gobernadores de este país se sienten a la mesa con la Presidenta de la República, con el Secretario de Seguridad Pública, con la Armada de México, con el Ejército Mexicano, con la Fiscalía General de la República, con una representación del Poder Judicial, y en esas mesas de coordinación y seguridad que deberían de ser cada semana, ver cómo bajamos la violencia en Chiapas, en Guerrero. ¿Usted cree que no saben cómo se puede resolver la paz en Guerrero? Pero si tú tienes gobiernos de los estados que ven para otro lado, o tienes gobiernos de municipales que tienen dinero y no le quieren entrar, cuando más que hay gobiernos de este tamaño, municipales, que tienen presupuestos de 40 millones al año para un municipio de 60,000 habitantes, ¿cómo quiere que le haga la alcaldesa con 5 policías para combatir a un jefe de la droga? No, ahí se trabaja con inteligencia y ahí se le mandan guarniciones federales, estatales, para cuerpear municipios que están tomados por la delincuencia. Sí se puede cuando hay voluntad. Yo quiero, y lo digo y lo he dicho desde que inició la doctora Claudia Sheinbaum, que le vaya bien a la Presidenta de la República. Yo quiero que el secretario de Seguridad sea exitoso en el ejercicio de su gestión como secretario, pero yo vuelvo a insistir,
sentémonos a la mesa, gobierno federal, los 32 gobernadoras y gobernadores y todas las alcaldesas y alcaldes de México, y ahora sí digamos, a ver, alcalde de Tulancingo, ¿qué te falta? Alcalde de Metepec, ¿qué tienes? Alcalde de Tuxtepec, ¿qué le falta? Alcalde de Jiménez, ¿usted qué necesita? Y ahora sí en esa gran agenda nacional, pongamos los compromisos, a ver, gobernadora y gobernadora del partido que seas, ¿a usted qué va a hacer? ¿Y en cuánto tiempo? Y respete la ley y métale dinero, y en vez de gastarse el dinero en otras cosas, gásteselo en recuperar la paz y la tranquilidad, en recuperar el tejido social. Sí, hay un gran esfuerzo que las y los diputados y que el gobierno de la República y los mexicanos pagamos de nuestros impuestos, que es fortalecer los programas sociales. Yo los voté a favor en la Constitución para que se entregara la pensión, el apoyo al adulto mayor y a los jóvenes. Ok. Ya estamos desde ahí reconstruyendo el tejido social. ¿Y quién está haciendo algo por meter a los violentos a la cárcel? Porque esos ahí están armados hasta los dientes y venden droga y ahí andan asaltando y poniendo en jaque y secuestrando gente. Esa gente sobre la que el Estado mexicano tiene que trabajar con estrategia, inteligencia, presupuesto y con todo el peso de la ley para que dejen de estar azorando a los mexicanos. ¿Es posible? Sí. Aquí está nuestra mano amiga, siempre. Aquí estamos para servir a México sin ideología, siempre. Aquí estamos para construir una mejor agenda pública en la materia de seguridad permanente, pero no politicemos la seguridad y que no sea cacería de brujas, que sirva para agarrar a los delincuentes, a los peligrosos, a los asesinos, a los vendedroga, a los secuestradores. Esos son los que queremos tras las rejas primero que nada. De mi parte, gracias. Gracias. Gracias, diputado.